Muy buenas noches, vamos a continuar con el tema número 7 que trata sobre las estrategias para mejorar la expresión oral. ¿Qué es la expresión oral? Pues es la capacidad de transmitir ideas, emociones, pensamientos de una forma clara y efectiva, donde el receptor sobre todo me entienda lo que estoy transmitiendo, que es la finalidad de esa expresión oral. Entonces, la importancia para de mejorar esta expresión oral, primero va a favorecer la comunicación, evitamos malos entendidos, logramos que el receptor nos entienda con claridad y sobre todo va a reforzar la confianza, mejorando la convivencia en el contexto que nos encontremos, ya sea con amigos, en el ámbito laboral, en el barrio, etcétera. Entonces vamos a mejorar esa confianza, vamos a mejorar las relaciones interpersonales que son muy importantes al momento de relacionarnos en la sociedad, por decirlo así. Por eso es importante por eso es importante mejorar esa expresión oral, adaptándonos al contexto, porque no todos nos van a entender si usamos palabras técnicas. Eh, Siempre es mejor usar el lenguaje formal en el ámbito laboral, y el lenguaje informal pues utilizarlo con amigos, en el barrio, con personas de nuestro círculo social. Primera estrategia que podemos utilizar para mejorar nuestra expresión oral pues es escuchar activamente, como hablábamos ayer, de saber escuchar, de esperar que la otra persona termine de mencionar su idea para no generar malos entendidos. Entonces siempre hay que prestar atención al interlocutor antes de responder. Como les digo, siempre, todo, así nos estén inculpando de lo que sea, no voy a interrumpir lo que me diga. ¿Ya? Entonces, siempre escuchar correctamente lo que nos dicen para generar una respuesta mejor aún. La estrategia número 2 que podríamos aplicar es organizar las ideas. Nosotros siempre tenemos que pensar antes de hablar, porque a veces sí somos un poquito impulsivos, sobre todo aquí en Latinoamérica, en el tercer mundo, como lo dicen. Las personas son muy ansiosas, no les gusta que otras personas hablen de ellos, así que siempre, por lo general, interrumpen cuando están hablando. No, yo no hice eso, y se meten así. Entonces es mejor, como vimos en la estrategia 1, escuchar todo antes de hablar. Luego la estrategia 2, organizar mis ideas, pensar antes de hablar, y eso siempre ha sido desde ahí. Podemos recordarle a don Descartes, que él decía pienso luego existo. Entonces siempre hay que pensar antes de hablar para dar con claridad el mensaje, y sobre todo que sea una respuesta organizada y respuesta correcta, porque a veces cuando no escuchamos todo el mensaje no podemos generar una respuesta correcta. En cambio, si escuchamos todo, podemos dar esa respuesta clara y sobre todo contundente, ya sea defendiéndome o contrarreplicando. La estrategia número 3, hay que usar el vocabulario adecuado. Eso les decía igual ayer y hace poquito. Entonces siempre hay que adaptar las palabras según nuestro contexto y según la audiencia donde estemos. Por eso siempre se les dice, no es lo mismo estar hablando con un jefe, con alguien superior del trabajo, que tal vez con los amigos donde ya hay confianza, y yo le puedo decir, oye, ven acá, vamos a tomar unas agüitas. Ya, yo le puedo decir eso a mi amigo porque yo le conozco, pero yo no le puedo decir al jefe, oye, ven, vamos a tomar unas agüitas. No, no vale. Entonces siempre hay que adaptar todas las palabras, sobre todo el vocabulario. Ya sabemos cuál es el vocabulario formal y el informal, entonces debemos adaptarlo correctamente a la audiencia, al contexto donde estemos.
La estrategia número 4, siempre hay que cuidar esa pronunciación, siempre hay que hablar con seguridad. Así esté usted hablando cosas que no tengan nada que ver, la seguridad siempre va a ser lo primordial. Entonces hay que hablar despacio, tampoco es que vamos a hablar rapidísimo, no nos vamos a dar a entender si hablamos muy rápido. Hay que hablar con claridad para ser entendido y sobre todo, como les decía, con seguridad. Usted también igual en una entrevista de trabajo no puede ir a dudar, de decir, comienza a dudar, tartamudear, a usar muletillas, a decir, sí, soy una persona súper reservada y comienza a ser así, ¿no? En una entrevista de trabajo, que es donde más se aplica, pues usted debe ir con una seguridad tremenda, que se note esa seguridad. Así usted está hablando mal, pero que se note la seguridad, porque eso es lo que primero entra en los ojitos de la siguiente persona que nos esté viendo. Entonces sí, hay que tener eso en claro. Y obviamente ya luego está el tema de la pronunciación, hablar despacio, con claridad, con respeto, pero siempre que se note esa seguridad, si estamos parados o de pie, pues hablar erguidamente y que se note la seguridad, por Dios, porque eso es necesario. A veces cuando no tenemos palanquitas ni nada de que alguien nos dé trabajito, pues nos toca buscar a uno solo, pues ahí en las entrevistas de trabajo, pues nosotros tenemos que presentar esa seguridad. Y a veces funciona más cómo se presenta usted que las respuestas que dé. Entonces sí, preséntese con toda seguridad ante lo que esté haciendo. La estrategia número 5 es manejar el tono de voz adecuado, usar un volumen adecuado, porque tampoco voy a gritar, pero tampoco voy a hablar muy bajo, hay que hablar con un tono medio, hay que entonar correctamente las palabras porque no me puedo equivocar igualmente, porque se supone que yo ya estoy preparado para esa entrevista o para ese conversatorio, para lo que tenga que hacer prácticamente. Entonces debo tener eso en cuenta, hablar correctamente, porque a veces hay personas que cuando nos toca hablar en público piensan que la mejor manera es de gritar o alzar un poco más la voz. Y no es lo correcto, porque a veces les dan un micrófono, usted puede hablar tranquilamente, normalmente, y se le va a escuchar sin la necesidad de que usted grite. ¿Ya? Entonces sí, hay que encontrar su tono, eso ya es personal de cada uno, de cuál será su volumen adecuado, cómo me escuchen correctamente. Entonces ya eso es práctica igual. A veces nos da miedo hablar en público, pues nosotros lo podemos practicar, no sé, frente a un espejo, que es lo que siempre mandan los psicólogos. Hay un espejito grande, véase y practique, hable con seguridad, veas el espejo, que falla, el ámbito corporal, que qué expresiones hace. Entonces ahí puede practicar muy bien con un espejito y luego va a ver reflejados sus resultados. La estrategia número 6 es de usar ejemplos y comparaciones cuando sea necesario. Si usted ya está exponiendo, no sé, en una entrevista de trabajo, en una exposición, en el público abierto, pues para hacer el mensaje más fácil de comprender, yo puedo utilizar ejemplos si lo fuera necesario, pero esto sí tenemos que tenerlo en cuenta, si es necesario, si no, caso contrario, pues no lo digo. Podemos comparar, ya sé que las comparaciones no nos gustan mucho, pero en casos excepcionales sí se lo hace para, no sé, para un plan de trabajo, y algo que sea útil de comparar, porque a veces sí es innecesario. Los ejemplos sí son muy útiles en caso de que las personas no me entiendan. Sobre todo esto va dedicado cuando ya somos jefes, estamos a cargo de un grupo, pues yo tengo que transmitir el mensaje completo, y hay personas que a veces no nos comprenden. Entonces ahí usted puede utilizar ejemplos, o puede utilizar hasta imágenes, o puede usar la retroalimentación y volver a explicar tal vez más lento, o tal vez preguntarle en una sesión personalizada, decirle que no entendiste. Entonces siempre hay que tener en cuenta
pero ya cuando somos jefes o tenemos un grupito a cargo, ¿qué es lo necesario ahí? Ya, vamos a la estrategia número 7. Siempre hay que mantener el contacto visual. A veces por miedo también vemos al techo, vemos al cielo, no sé, depende del lugar donde estemos. O a veces no vemos a nadie, estamos viendo al suelo. Entonces siempre hay que mantener ese contacto visual para generar confianza y sobre todo que las personas me vean y dicen, sí, este como que sí sabe de lo que está hablando. Entonces, y eso va a demostrar interés. Entonces siempre si estoy, no sé, exponiendo con un público de unas 20 30 personas, pues voy viendo a cada persona, sí, para que ellos en su mente pues digan, me está observando, entonces si le interesa, debe ser muy interesante el tema, etcétera. Igual con amigos, con familiares, ya en el ámbito informal, hasta nos sirve, hay que mantener el contacto visual. No todo el tiempo, pero sí un momento para que se muestre ese interés y genere confianza sobre todo. La estrategia número 8, hay que controlar los nervios, porque a veces sí nos ganan, dice, es que yo nunca he hablado en público, me da penita, no sé, me da nervios, no sé qué hacer. Ahí es donde debe entrar la práctica sobre todo, porque sí es difícil al inicio expresarse ante un público. Entonces siempre hay que respirar profundamente, practicar, ya les dije ese ejemplito que siempre mandan los psicólogos con el espejito, ahí practique si es que él tiene miedo de hablar frente a otras personas, usted mismo véase en el espejo y practique, que eso le va a mejorar, porque la práctica hace al maestro. ¿Cuáles son los errores más comunes en la expresión oral? Como ya sabemos aquí, y no solo aquí en Ecuador, sino en todo el tercer mundo, interrumpir. Las personas son muy ansiosas, son poco educadas, por decirlo así, y siempre interrumpen todo a veces antes de terminar una oración. Entonces siempre evitemos eso, porque para eso nos educamos también, para cambiar un poquito nuestro contexto y educar a nuestro círculo social. Entonces evitemos interrupciones, hay que evitar hablar demasiado rápido porque eso también puede generar confusiones, malos entendidos. Hay que también dejar de usar muletillas. Como les digo, las muletillas todas las personas lo tienen. Por ejemplo, la mía creo que es a veces se debe repetir mucho eso, o por ahí básicamente creo que digo muchas veces. Entonces por ahí la palabra que usted más la repita, esa es su muletilla, porque la utiliza para todo. Hay personas que solo dicen y, entonces por ahí esa es su muletilla, o a veces tartamudean y eso es también un poquito que genere inseguridad. Las claves para mejorar en exposiciones al público. Pero siempre tiene que usted preparar un guión. Si usted no planifica lo que va a hablar o no tiene ese conocimiento de lo que está por hablar, pues va a fracasar. Entonces, si usted es primera vez que va a exponer sobre ese tema, pues tiene que preparar un guión para no tener, y ahora qué digo, ya acabé de decir todo lo que sabía. Entonces no, usted si prepara un guión, pues ya va a estar ahí enteramente preparado para preguntas, para dudas, si es que le hacen, porque a veces nos hacen preguntas y ya, y ahora eso no estudié. Entonces siempre tenemos que estar preparados para todo. Y igual siempre es bueno ensayar una vesita, dos vesitas, si es que son nuestras primeras veces exponiendo, pues siempre es bueno ensayar para tener esa práctica. También nos podemos apoyar en recursos visuales, eso es lo que yo hago. Yo hago mis presentaciones, las expongo y a veces me olvido ciertas cosas, pues ya tengo anotado. Entonces siempre hay que apoyarnos en nuestros recursos visuales que tengamos a la mano. A veces se tiene en una carpeta, a veces en el mismo celular, pero tiene que ayudarse por si acaso se olvida de alguna parte del tema. Los beneficios de una buena expresión oral, pues primero, si es que está en el ámbito usted académico, va a mejorar obviamente el rendimiento, va a sacar buenas notas, etcétera. Pero ya en el ámbito laboral,
también lo va a utilizar, tal vez le toque exponer informes de resultados de lo que haya hecho en su trabajo, entonces sí se lo utiliza casi a diario. El éxito en entrevistas, si usted sabe hablar, si usted sabe expresarse, pues va a tener ese éxito en las entrevistas laborales. Va a ser un buen líder para su comunidad porque la gente sobre todo apoya a las personas que saben comunicarse, las que tienen buena oralidad. Si no veamos nuestro historial de presidentes, la mayoría ha ganado por populismo más que por propuestas y todo eso. Nosotros nos acordamos por ahí, presidente más famoso que era populista fue José María Velasco Ibarra. Él 5 veces llegó al poder solo hablando, básicamente. Tenía una oralidad muy excelente, por no decirle casi perfecta. Entonces, él venía, 2 palabras y otra vez los convencía y votaban. Lo sacaban del poder, un añito estaba y otra vez lo sacaban del poder. Otra vez volvía, decía par palabras y otra vez era presidente. Entonces él fue 5 veces, de las cuales solo 2 culminó los mandatos, el resto lo sacaron y volvía. Entonces, ¿por qué? Es decir, no, es que la gente no, pero la gente sí se deja convencer por palabras y eso que ya tienen las experiencias de lo que hizo. Entonces, ni así, él tenía una excelente oralidad. Igual si nos vamos por más en el tiempo, después de José María Velasco Ibarra vino una dictadura de Jaime Roldós, era un excelente orador también y volvió a ganar y no tenían propuestas buenas, sino por lo que hablaban. Luego por ahí Abdalá Bucarán, de los más famosos, él peormente hasta cantaba y todo, era populista, el populismo presente ahí. Entonces vemos cómo es importante la expresión oral, si el que se sabe comunicar hasta llega al poder, vemos. En cambio la comparación, vuelta por ahí el papá de Álvaro Noboa, él no podía comunicarse muy bonito que digamos, no tenía ese léxico correcto para llamar la atención, ¿no? Y por eso no ganaba, ¿no ven? Así que es importante la expresión oral hasta para llegar al poder. Un ejemplo práctico es cuando un estudiante presenta un proyecto en clases, sobre todo ahí está la palabrita seguridad y claridad. Por eso siempre yo tenía un profesor que en la universidad que me sabía decir, así expongan mal todo, pero háganlo con seguridad, que se note. Porque si usted empieza a dudar, ya hizo dudar a toda la clase, ya hizo dudar a todo el público que lo está viendo. Entonces siempre con seguridad, todo lo que haga, no solo hablar, sino todo lo que haga, siempre hágalo con una seguridad que se le note. Entonces, en resumen, hay que mejorar la expresión oral. Eso siempre va a requerir práctica porque no es que nos nacemos sabiendo hablar. Hay algunos que sí, pero con la práctica mejoran mucho más. Entonces, en conclusión, hay que hablar bien, la oralidad, saber este tema nos abre puertas, no solo en la escuela, en el trabajo, hasta en la vida social. Como ya vimos, varios presidentes llegaron al poder por su oralidad. Entonces, miren cómo es de importante la expresión oral, el saber comunicarnos y el saber llegar a otra persona, generar esos sentimientos. Listo, como debercito, usted tiene que realizar una breve presentación sobre cualquier tema que usted domine. No sé, si me quiere hablar de fútbol, hágalo. Si me quiere hablar de básquet, hágalo. Sobre cualquier tema que usted desee. Si quiere meterse a la política, hágalo. Ya, cualquier tema es permitido. Lo sube a la plataforma en formato de video o enlace, lo puede subir a YouTube. Yo subo todas las clases a YouTube, así que no es tan difícil. Se graba, más que sea ahí con la camarita y profe, yo no sé manejar nada de tecnología, me manda video hasta de WhatsApp, pero me manda ahí cualquier video. Realizando esa presentación sobre cualquier tema que usted domine. Pues el debercito este sí es un debercito medio extenso, pero como lo tiene hasta el domingo, no hay problema. Entonces ese ha sido el temita número 7. Nos veríamos el día de mañana. Que tengan una excelente noche.